Bienvenidos a la clase número 12 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son función exponencial y logaritmo, y la parte de ejercitación que queda para el alumno. Función exponencial. Para poder definir la función exponencial, vamos a considerar un número real a mayor que 0 y distinto de 1. Entonces, la función que manda todos los números reales en los reales positivos sin incluir el cero es la que nosotros vamos a llamar a elevado a x o función exponencial de base a. Recordando que este a, esa base, es un número positivo distinto de 1. Como una pequeña observación, nosotros podemos notar que el dominio de la función es los reales. Ujú. Y como el dominio de la función es los reales, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuánto vale o podríamos definir 3 elevado a la raíz de 2 o 2 elevado a la raíz de pi? O como nos dicen acá, peor aún, pi elevado a la raíz de 2. Entonces, para calcular o definir estos números, nosotros podemos decir, ok, a elevado a x, para estos valores, lo podemos definir como el supremo de a elevado a r, con un r menor o igual a ese valor de x como una aproximación de raíz de 2 o raíz de pi por un racional. Ahí está lo que nos dice. Entonces uno dice, bueno, se podría aproximar. ¿Mm? Ojo que esto no es el foco del curso, pero es una interesante pregunta. Entonces, las gráficas de la función exponencial van a variar dependiendo si la base a es mayor que 1 o está entre 0 y 1. Y aquí están. Nosotros vamos a notar, primero, que acá en el lado izquierdo, cuando la base es mayor que 1, uno piensa, para los números positivos, esta expresión se va a hacer grande. Uno podemos pensar en 2 elevado a x, solo como un ejemplo. Y uno va diciendo, 2 elevado a 0 es 1, así que ese es un punto de intersección. De ahí en adelante, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3, a 4, a 5, y esto va creciendo. Pero cuando nosotros consideramos los números negativos, uno dice, 2 elevado a un número negativo hace que se convierta en una fracción en 1 sobre 2 elevado a algo. Entonces, a medida que el negativo va creciendo, menos 10, menos 20, la expresión se va haciendo cada vez más pequeña. Por eso nuestro gráfico es así. Al otro lado, al lado derecho, tenemos la misma gráfica, en realidad la misma función, a elevado a x, pero con la base entre 0 y 1. Entonces, misma idea que antes. Si nuestra base está entre 0 y 1, solo como ejemplo, podemos pensar en un medio. Un medio elevado a x, a medida que el x es muy grande, uno dice el 1 se mantiene igual y el denominador, que era 2, va creciendo, 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 entonces mi expresión se hace pequeña. En cambio, en los negativos, un medio elevado a un negativo se da vuelta y me queda como 2 elevado a algo. Entonces va a ser grande. ¿Mm? Si gustan, pueden ir probando con ciertos valores, con 1, con 10, con menos 10, con menos 100, solo para que notemos que la función con base mayor que 1 crece y con base menor que 1 decrece. Veamos algunos ejemplos. Nos dice, grafique de forma aproximada las siguientes funciones. Tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver nosotros acá. El ejemplo, digamos que vamos a partir con el 1. Si yo digo, mi gráfico del 1 es una exponencial usual, común y corriente. Vamos a cambiar un poquitito el color.
La base es mayor que 1, así que debería ser una función creciente. Aproximadamente debería ser eso. El único punto que yo conozco de acá de intersección es que cuando x vale 0, 2 elevado a 0 vale 1. Ese sería nuestro primer gráfico. Veamos el segundo. Con el mismo 1, uno va a ver la idea. Segundo, vamos a hacer el plano. Ya. ¿Cuál es la variación con el segundo gráfico? Que tenemos 2 elevado al valor absoluto. Así que yo digo, el valor absoluto de los positivos se mantiene igual. Así que este lado derecho, o el del lado de los x positivos, debería ser exactamente igual que el original. Pero los negativos va a variar. Acá uno dice, por ejemplo, valor absoluto de menos 1 es 1. Así que acá en el 1 va a funcionar como el lado derecho. Valor absoluto de menos 2 es como 2. Valor absoluto de menos 3 es como 3. Así que este gráfico se va repitiendo en los negativos y nos debería quedar algo así. Bueno, me quedó un poco chueco, pero esa es la idea, que sea un reflejo el lado derecho del lado izquierdo. Recuerden que 2 elevado a la 1 es lo mismo que 2 elevado a la menos 1 por el valor absoluto. Veamos el tercero. Ya. El gráfico 3 nos dice misma idea, pero ahora elevada a menos valor absoluto. Y uno dice, bueno, los negativos acá se van a conservar exactamente iguales. ¿Por qué? Probemos con el menos 1. Si x vale menos 1, me queda valor absoluto de menos 1, que es 1, pero con el negativo, menos 1. Ok, así que el gráfico de los negativos se va a mantener igual que el original. Y uno dice, pueden probar de nuevo con el menos 2 o con el menos 3. Así que uno dice, partimos hacia 1 y acá es decreciente. O algo del estilo. ¿Qué pasa con los positivos? Que el exponente de nuevo me va a quedar negativo, porque valor absoluto de 1 es 1, pero este menos de afuera me dice que eso completito vale menos 1. Así que nuestro lado derecho, podemos probar con 2, con 3, con 4, nos va a quedar exactamente igual. Y ahí está. Recuerden probar con algunos valores. Y el último que vamos a hacer, el resto va a quedar de ejercicio, digamos que vamos a hacer el 5. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Acá ustedes se tienen que acordar. Si quieren ponen pausa. ¿Cómo era eso de que nosotros dentro de la función le sumáramos 3? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo será nuestro gráfico? Acá nosotros vamos a decir, el gráfico tiene que ser creciente porque la base es mayor a 1, ¿sí? Pero ahora mi punto de corte no va a ser el 0,1, no va a ser ese que yo dibujé ahí o acá. No. ¿Por qué? Porque si yo ahora evalúo en 0, me da 2 elevado a 3, que es muy grande. Así que ahí ustedes se tienen que acordar. ¿Qué pasaba si yo dentro de una función le ponía más 3? Se trasladaba ¿hacia dónde? En este caso, como es más 3, hacia la izquierda. Así que nuestro gráfico debería ser algo de este estilo, con este punto en específico. Si nosotros evaluamos en 0, nos queda 2 a la 3, que es 8. Y si nosotros hacemos un poquitito más preciso esto, en menos 3, acá, ese debería ser 1. Bueno, la escala de mi gráfico no es muy precisa, solamente es un gráfico aproximado. Y ahí está. Recuerden, para graficar el 7, que la base de esta exponencial es menor que 1. Ya vimos cómo son esos gráficos. Y para el ejercicio 9 y 10, ese número e, que puede que no conozcamos todavía, es Euler y vale aproximadamente 2,7. Así que si yo pienso en el gráfico de 9 y 10,
son muy parecidos al 2 y 3 que ya graficamos. Propiedades. La función exponencial satisface las siguientes propiedades. Nosotros, para ver un poco mejor esto, vamos a hacer los gráficos y así vamos a ir repasando. Por ejemplo, si quiero graficar a elevado a x con una a mayor que 1, voy a hacer plano cartesiano y esta función era creciente. Era algo así. Ojo que este es un aproximado, no es un gráfico perfecto. Y si nosotros al tiro vamos a hacer queremos graficar a de la x con la base a entre 0 y 1, graficamos el plano cartesiano y esto sería decreciente. Y ese sigue valiendo 1. Ya. Con esta idea vamos a ir viendo las propiedades que nos dicen. Estos primeros puntos para nuestro primer gráfico con base mayor que 1. Sabemos que el gráfico es mayor que 0. De hecho, acá nosotros decimos a elevado a un número real con a mayor que 0 siempre es positivo. ¿Por qué? Porque ya la base es positiva. No hay forma de que esto me dé un negativo. De hecho, nuestro gráfico está graficado arriba del eje X, así que es positivo. F evaluado en 0 es 1, sí. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 es 1. F elevado a 1, o sea, F evaluado en 1 nos da A. ¿Por qué? Porque a elevado a 1 sigue siendo A. Nuestra función exponencial es biyectiva. Sí, podemos notarlo. Abarca todo el recorrido y además es inyectiva. Es siempre creciente. No es que a veces crezca y a veces decrezca. Lo mismo que dijimos, es creciente en todo el dominio y a medida que nosotros vamos avanzando en los x, que vamos yendo hasta infinito, la función crece, 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 o sea, tiende a infinito. Para el otro lado, para los negativos, tendiendo a menos infinito, nuestra función se va a parecer a 0. Y tenemos con la vista de nuestro primer gráfico. Vamos al segundo. Si tenemos la exponencial, la función exponencial, pero con la base entre 0 y 1. Nuevamente, gráfico positivo, arriba del eje X. Esto no va a variar en nada porque la base sigue siendo positiva. Nuestra función evaluada en 0 nos da 1. A elevado a 0 es 1, ya lo habíamos visto. Lo mismo con 1. A elevado a 1 nos da A, igual que antes. Nuestra función sigue siendo biyectiva, pero en este caso es decreciente. Y como es contraria a la que vimos anterior, a medida que nosotros aumentamos en el x, a medida que nosotros crecemos acá, nuestra función se va a parecer más a 0. En cambio, para los negativos, acá menos infinitos, nuestra función va a crecer mucho. Función logaritmo. Para definir nuestra función logaritmo vamos a notar que, nuevamente, necesitamos un número real positivo distinto de 1. Ahora, nuestra función que va desde los reales positivos hacia todos los reales, tal que f de x es log base a de x, es lo que nosotros acá vamos a llamar función logaritmo en base a. Y nos definen esto como la inversa de la exponencial, la inversa de la función que acabamos de ver. ¿Qué quiere decir esto? Que si a elevado a x era nuestra función anterior, igual a elevado a x, yo puedo despejar. ¿Cómo? Con la inversa, que es logaritmo. Logaritmo en base a, ese mismo a de y, debería ser x. Acá nos muestran un gráfico. Bueno, ojo, el gráfico azul es el a elevado a x, el que nosotros ya graficamos antes. En este caso, para a mayor que 1. Acá en amarillo o marrón clarito nos aparece y igual a x. Y el reflejo con respecto a esta recta es la función logaritmo, la inversa. ¿Sí?
Así es como uno forma el gráfico de nuestra función inversa, haciendo el reflejo con respecto a y igual a x. Así que este nuevo gráfico rojo es nuestra función logaritmo en base a para una mayor que 1. Fíjense bien, antes en x igual a 0 la función valía 1. Ahora va a ser al revés. En x igual a 1 la función va a valer 0. Es un reflejo. Del mismo modo, nosotros podríamos hacer el gráfico de la función logaritmo, pero con una base menor que 1. La verdad es que no es tan usual que uno lo vea, pero nosotros lo vamos a construir. ¿Cómo sería? Vamos a hacer la misma idea. Si yo tengo un plano cartesiano, acá estamos haciendo con una entre 0 y 1. Ya. El gráfico, voy a seguir los mismos colores que habían antes. El gráfico de la exponencial era creciente a decreciente. Ya, recuerden que esto es solo un bosquejo, no es que sea perfecto. De ahí nosotros hacemos esta recta, la recta y igual a x, y ahora en rojo vamos a hacer el gráfico. Como estoy haciendo un reflejo, esto que está graficado acá en el tercer cuadrante, o sea, en el segundo cuadrante, lo voy a graficar acá abajo en el cuarto cuadrante. Y como acá me alejo, acá también. Debería graficar algo por acá. Lo mismo acá. Estoy dentro del primer cuadrante, así que esto debería estar por acá. Y ahí uno dice, el logaritmo ahora va a pasar por acá y aquí va a ser esto. Ese sería nuestro reflejo. Así que este gráfico rojo es nuestro logaritmo en base a de x, pero con una entre 0 y 1. Recuerden que el rojo es el nuevo. Ahí está. Perfecto. Veamos una idea. Ahí las propiedades. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a hacer el pequeño gráfico, el que vimos anteriormente, sería con rojo. Ya. Este sería el logaritmo en base a de x, pero ahora con una mayor que 1. Este es el de abajo. Ya. Entonces, nuestra función logaritmo va a satisfacer las siguientes propiedades. Primeras propiedades para el gráfico de abajo, el logaritmo en base a con una mayor que 1. Vamos marcando algunas cosas que ya habíamos anotado antes. Como porque, por ejemplo, logaritmo en base a de 1 es 0. Y yo pongo acá. Ese punto debería ser 1. ¿Por qué? Y nos dicen a elevado a 0 es 1. Algo que nos sirve o que nos puede ayudar mucho es lo mismo que nos decía la definición de arriba. Logaritmo en base a de b es igual a c, utilizando la inversa, si solo si a elevado a c es igual a b. ¿Sí? A elevado a c es igual a b. Entonces yo acá digo, a elevado a 0 es igual a 1. Sí, toda la razón. Se cumple que ese punto pertenece a la gráfica. Lo mismo abajo, punto 2. Logaritmo en base a de a es 1 porque a elevado a 1 es a. Lo mismo que teníamos acá. Nuestra función es biyectiva porque es la inversa de la exponencial. Funciona igual. Creciente, sí. Y a medida que el x va aumentando, aquí nosotros vamos graficando los x hacia la derecha, esto crece, 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 así que se acerca a infinito. Pero a medida que nos vamos acercando al cero, esta función se va para abajo, 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 así que tiende a menos infinito. Y tenemos nuestras propiedades de primer gráfico, el que está abajo. Veamos el otro, el que nosotros tuvimos que dibujar. Mismas ideas. Logaritmo en base a de 1 es 0. Yo acá anoto el 1, la imagen me da 0 porque a elevado a 0 es 1. Mismo punto 2. Logaritmo en base a de a es 1 porque a elevado a 1 es a. Sigue siendo biyectiva,
pero en este caso es decreciente. Y a medida que nosotros aumentamos en los positivos, en los x positivos, esto va a decrecer mucho y se va a parecer a menos infinito. En cambio, si nos acercamos a cero, esto crece, 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 así que tiende a infinito. Y ahí tenemos nuestras propiedades. Recuerden que lo podemos analizar con el gráfico que nos dieron o que nosotros podemos calcular de esta forma. Propiedades de nuestra función exponencial y de nuestra función logaritmo. Acá, ojo, estas propiedades nosotros las hemos visto, a lo mejor no como función, pero sí como numeritos. Así que nosotros acá decimos, por ejemplo, igual base se suman los exponentes. O igual base en una división se restan los exponentes. Y si los exponentes hay un exponente después de otro, estos se multiplican. La propiedad 4, que puede ser nueva para nosotros, nos dice, nosotros acá nos acordamos, nuestra función exponencial era a elevado a x. Este x es como donde nosotros vamos evaluando a elevado a 2, a 3, a 4. Este es nuestro f de x. Y acá nosotros decimos, si acá yo estoy evaluando con logaritmo, ojo, logaritmo era la función inversa de exponencial. Así que técnicamente cuando yo hago a elevado al logaritmo en base a de x, lo que estoy haciendo es f con f a la menos 1. Siempre y cuando esté todo bien definido, nosotros sabemos que esto, como estoy haciendo la composición entre una función y su inversa, esto debería ser el argumento x. De ahí viene esa idea. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la función inversa a nuestra función exponencial. Vamos con los de logaritmo. Como uno dice, el logaritmo es el inverso del exponencial, funcionan un poco distintos. Bueno, el logaritmo de la multiplicación se transforma en suma, de la división se transforma en resta. En realidad, esto viene de la propiedad 1 también. De hecho, la división la podemos anotar como una multiplicación, pero como con un exponente por ahí negativo, que viene de acá también de la propiedad 3. La propiedad 3 me dice el logaritmo en base a de x elevado a algo, ese algo puede pasar multiplicando. Ya, esto es sí o sí la propiedad 1. ¿Por qué? Hagamos, ahí está, propiedad 3. Si uno tiene logaritmo en base a de x, perdón, elevado a y. Y uno dice, bueno, esto es lo mismo que el logaritmo en base a de x por x por x muchas veces. ¿Cuántas veces? Y veces. La propiedad 1 me dice que si nosotros tenemos multiplicación, lo podemos llevar a suma. De x más logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de x. ¿Cuántas veces habíamos dicho? Y veces. Así que esto si yo factorizo me queda y veces el logaritmo en base a de x. Todo de la propiedad 1. El logaritmo, propiedad 4, el logaritmo en base a de a elevado a x es x. Esto es lo mismo que nosotros habíamos dicho acá arriba. ¿Qué nos dijeron? Si yo tengo a secas el logaritmo en base a de x, esto es una función de x. Si yo adentro pongo la exponencial, estoy poniendo la función inversa. Estoy aplicando nuestra función inversa. Así que igual que antes, una composición de una función con su inversa nos tiene que dar el argumento, si es que está todo bien definido. ¿Sí? Esa es una forma de ver nuestra propiedad 4. La otra forma sería aplicar la propiedad 3, que es bajar el exponente, voy a anotarlo, bajo el exponente, me queda así, y logaritmo en base a de a es 1, así que nos queda x por 1.
que es x. Cualquiera de las dos formas está bien. Solo yo les indico que esto de la composición con su inversa nos puede ayudar a entenderlo a veces o a relacionarlo con contenidos que ya vimos. Y por último, la propiedad de cambio de base que me dice, bueno, a veces yo no quiero trabajar en base A, quiero trabajar en otra base. Si yo quiero hacer un cambio de base, lo que me dice esto es, yo puedo dejar el logaritmo en una nueva base, respetando la condición de que esta base tiene que ser positiva y distinta de 1, y nos quedaría logaritmo en la nueva base del x que estaba acá sobre logaritmo en la nueva base de la antigua base. Esa es nuestra propiedad de cambio de base que nos sirve a veces para desarrollar ejercicios. Una pequeña observación. Cuando uno considera la base 10, que es una base muy conocida, el logaritmo pasa a ser logaritmo en base a ser logaritmo decimal por la base 10. Y es muy normal o es muy usual que en vez de escribirlo de esta forma, como la base 10 es la más usual, solamente se nota logaritmo. Entonces, si por ahí nosotros vemos un logaritmo sin base, significa que es un logaritmo decimal que está en base 10. Y por supuesto, logaritmo natural, que es en base Euler, ese numerito que dijimos arriba, que valía aproximadamente 2,7. El logaritmo natural o el logaritmo en base que se debería escribir así, de acuerdo a lo que nos dijeron en la definición, también por ser importante, tiene su propia forma, que sería esta que está acá, que nos dice ln, logaritmo natural. Cuando veamos algo de este estilo, uno dice, ah, es un logaritmo en base e. Ejemplo, vamos a calcular algunas cosas. Del ejemplo 1 vamos a hacer el b. Los otros quedan de ejercicio. Vamos a hacer el b porque se parece mucho a cómo hay que resolver los otros. Entonces, si tenemos logaritmo base raíz de 2 de 32, yo no sé cuánto vale esto porque me dicen que lo tengo que calcular, así que le pongo una x. De acuerdo a la definición que vimos arriba, esto debería ser raíz de 2 elevado a x es igual a 32. Raíz de 2 lo podemos escribir como 2 elevado a un medio y todo eso elevado a x. Como estoy dejando esto en base 2, yo también el 32 lo puedo dejar en base 2. Decimos, multiplico acá. Las bases son iguales, los exponentes deberían ser iguales. Despejando un poco, llegamos a que finalmente esto debería ser 10. Lo mismo tenemos que hacer en el ejercicio A y en el ejercicio C. Quizá en el ejercicio C tener un poco más de cuidado. Vamos viendo el 2. Vamos a hacer el 2b, para que vayamos recordando las propiedades. Tenemos entonces, de acuerdo a la definición, la base tiene que ser mayor que 0 y lo que está dentro también. Así que nosotros vamos a anotar con dos colores distintos. Tenemos que recordar que la base del logaritmo tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Así que también lo vamos a anotar después. Y por otro lado, tenemos que lo que está dentro del logaritmo, como el dominio, también tiene que ser mayor que 0, estricto. Vamos desarrollando. En azul. Que valor absoluto sea mayor que 4 significa que el x es mayor que 4 o el x es menor que menos 4. Así que tengo dos posibilidades.
De todos modos, yo tengo que eliminar algunos valores, como por ejemplo, ¿cuándo esta expresión va a ser exactamente igual a 1? Y bueno, voy a dejar reservado eso. La siguiente pregunta, ¿cuándo esto va a ser exactamente igual a 1? Y acá uno dice, cuando el valor absoluto de x sea igual a 5, o sea, vamos a tener que descartar cuando x sea exactamente 5 o cuando x sea menos 5. ¿Por qué? Porque yo no quería que fuera 1. Era una de las restricciones. Del rojo, tenemos que los x tienen que ser menor que 2. Así que se tiene que cumplir lo azul y se tiene que cumplir esto rojo. ¿Cuál sería el dominio de nuestra función g? Si todavía no sabemos, podemos hacer un pequeño dibujo. Si tenemos la recta numérica, tenemos el menos 4, el 4. La parte azul del ejercicio nos dijo que el x podía ser mayor que 4, esto, o menor que menos 4. Restringiendo después que x no sea ni 5, deberíamos hacer como un hoyito vacío por ahí, ni menos 5, ninguno de esos dos. Y además el x va a ser menor que 2. Si el 2 está por acá, así que, considerando esto que tiene que pasar lo azul y lo rojo al mismo tiempo, solamente nos quedamos con la intersección. O sea, el dominio sería entre menos infinito y menos 5, que no lo vamos a incluir, unión menos 5 al menos 4. Y ahí estaría nuestro dominio del ejercicio 2b. Más ejercicios. Resolver, vamos viendo. Vamos a hacer el A y el B. El C y el D quedan de tarea. 3a. Entonces nos dice, logaritmo en base 4 de x nos debería dar menos 3. Acá nosotros nos acordamos de nuestra definición. 4 elevado a la menos 3 es igual a x. Y listo. Lo puedo dejar así, o si quiero, lo puedo desarrollar un poco. Veamos el ejercicio B. 9 elevado a x menos 5 por 3 elevado a x más 6 nos dan 0. Acá uno puede ver, tenemos exponenciales, pero hay restas y sumas. ¿Cómo podremos resolver esto? Bueno, si me fijo acá, tengo un 3 elevado a x. Y acá tengo un 9 elevado a x, pero esto yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado elevado a x. El resto lo dejo igual. Y acá voy a hacer un pequeño cambio. Ahí está. Fíjense, tenemos una expresión. Algo con una incógnita x elevado al cuadrado. Menos 5 por ese mismo algo más 6. ¿Qué será? Es como una cuadrática, ¿no? Así que veamos si la podemos factorizar y si no, calcular las soluciones. En este caso no es tan difícil notar que podemos factorizar con menos 2 y menos 3. Así que nos quedaría. Ahí tenemos, la suma me dio menos 5 y la multiplicación me dio 6. De esto yo digo, tenemos dos posibilidades. O el 3 elevado a x vale 3 para que este segundo paréntesis me dé 0, o 3 elevado a x nos tiene que dar 2. Ahí están nuestras posibilidades. Del primero es más o menos simple notar que 3 es lo mismo que 3 elevado a 1, así que el x debería ser 1. ¿Sí? El segundo caso es un poco más difícil porque no tenemos la misma base.
Acá, algo que podemos hacer, lo vamos a cambiar de color, después vamos a anotar la solución. Ya. Algo que podemos hacer para sacar este x del exponente y dejarlo abajo es aplicar la función inversa de 3 elevado a x. ¿Cuál es la función inversa? Logaritmo en base 3. Ujú. Así que si yo aplico el logaritmo en base 3, fijémonos bien. Acá por propiedad el x puede salir. Ese 3, imagínense que ese de abajo es un 3, por favor. Logaritmo en base 3 de 3, sabemos que es 1, por x solo queda x. Y listo. Y esa sería nuestra respuesta. Anotamos acá. El valor de x debería ser logaritmo en base 3 de 2. Hay otra forma de hacerlo, de todos modos, por si alguien quiere. ¿Qué sería? Supongamos que yo no sé o no me gusta trabajar con logaritmo en base 3, sino que me gusta trabajar con logaritmo base 10, el más usual. Uno dice, bueno, también podemos aplicar logaritmo. Logaritmo, recuerden que como no tengo escrita la base, es un logaritmo en base 10. Ojo que esta es una nueva opción. No es que, a ver, no es que la anterior no sirva, ¿sí? De hecho, ya encontramos la solución. Solo estoy mostrando una alternativa por si alguien quiere usar logaritmo en base 10. Por propiedad acá, el x pasa multiplicando y logaritmo de 3 lo voy a pasar dividiendo. Ya ahí está. Esta roja es una nueva forma de escribir la misma solución que nos dio antes, la azul anterior, o la que yo escribí acá, que es la misma. ¿Por qué? Porque estás haciendo un cambio de base con respecto a la solución morada que escribimos acá. ¿Sí? Para que lo vayan repasando. Y ahí están nuestras soluciones de este problema. Son los dos valores x que encontramos. O x vale 1 o x es igual a logaritmo en base 3 de 2. Ya ahí estamos. Ojo que el ejercicio C y D son parecidos. El ejercicio 4 queda de tarea. Ejercitación. Ahí está. Resolver varias ecuaciones que involucran exponencial y logaritmo y un ejercicio aplicado.